Bienvenidos a este cuarto capítulo de nuestro curso introductorio a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. A este capítulo le vamos a titular Examina tu Biblia. Ya hemos buscado pues en el capítulo anterior cómo deberían ser los criterios para seleccionar una Biblia. Ahora vamos a comenzar a conocer la Biblia. Yo tengo varios textos. Este es uno de los textos principales que vamos a leer. Para hoy pues utilizaremos el texto que está tomado pues de Dios habla hoy, de las Sociedades Bíblicas Unidas, un intento ecuménico por tener pues un texto que sea común al mundo protestante y al mundo católico, aunque es difícil, sobre todo quizás con las denominaciones tradicionales es más fácil, con estos grupos más minúsculos que se encuentran pues, en nuestras barriadas, es muy difícil llegar a un acuerdo en la Sagrada Escritura. Pero ya a nivel, digamos, técnico, a nivel de académico, pues ya se han llegado a varios consensos, ya casi ningún protestante serio, pues de nuestros hermanos separados serios, acusan pues a la iglesia de haber incorporado libros a la Sagrada Escritura, y bueno, se ha llegado pues a ese consenso. Este texto tiene los libros deuterocanónicos. Ya vamos a hablar de todos esos términos, vamos a hablar hoy. Hoy vamos a examinar la Biblia. El término Biblia es una palabra que proviene del griego y es el plural de biblion. Biblion es librito. Ton biblion sería el librito y ta biblia sería pues los libritos. Entonces estamos hablando, por supuesto, de la Biblia como una colección de libros, de rollos en los que se contiene pues la Sagrada Escritura. Las raíces de esta palabra pues nos explican que la Biblia no es un libro y por tanto debe ser tratado pues en la diversidad de contextos, diversidad de géneros literarios, de formas literarias, respetando sobre todo la distancia en el tiempo que podamos encontrar. La Biblia cristiana, tal y como nosotros la tenemos contenida, pues está dividida en dos grandes partes. Fue Jerónimo el que le puso el nombre de Antiguo y Nuevo Testamento. En realidad, pues a mí me gusta más bien llamar a cada Biblia por su nombre. Llamar al Antiguo Testamento más bien Tanakh o Biblia hebrea, Biblia judía. La Tanakh proviene, una palabra que proviene del acróstico de tres letras: T, que sería la Torá, la N, que sería Nevi'im, y la K, que significaría pues Ketubim. Torá, Nevi'im, Ketubim. Torá es la ley, Nevi'im los profetas y Ketubim pues serían los libritos sapienciales. Todo ello constituye la primera parte que le vamos a llamar Biblia hebrea y que en sí es un conjunto logrado, pues llevado adelante pues, por muchos eruditos, muchos hagiógrafos y escritores sagrados. De la Tanakh nosotros tenemos dos cánones. El primer canon al cual nosotros tenemos acceso es al canon alejandrino o de la Septuaginta, también conocido así. 70 varones que en el norte de África, en Alejandría, pues decidieron reunir, compilar todos los rollos que ellos se habían llevado en tiempo de la diáspora, y por supuesto los regalaron y tienen esa colección en el idioma que en ese momento privaba pues sobre el mundo, que era el griego común, también conocido como koiné. Esta versión es la que conocen, leen los primeros padres y también los apóstoles. Es más, Jesús tiene en algún momento alusión a algunos de estos textos, porque por ejemplo el Eclesiástico, Jesús tiene algunas menciones en el libro del Eclesiástico. Igualmente también el tema de la resurrección de las almas y todo eso se contiene fundamentalmente pues, en los libros deuterocanónicos que están presentes en la versión de la Septuaginta o de los 70 y que no está en la segunda versión que tenemos, que son el texto masorético, que digamos pues tenemos esos dos textos, el texto masorético y el texto de la Septuaginta. La iglesia adoptó siempre la Septuaginta. El texto masorético nosotros lo tenemos, pero pues no fue considerado, digamos, por la iglesia para el canon, porque no era el que utilizaban los apóstoles
Sin embargo, tiene pues el validez porque está escrito en hebreo. Muy bien, ¿qué orden siguen los libros de la Biblia? Nosotros tenemos fundamentalmente varios órdenes, modos de organizar los libros en la Biblia. Sería bueno que ahorita a ustedes vayan, por favor, abran su Biblia y vayan viendo el orden que allí le han puesto. Fundamentalmente nosotros, las Biblias católicas están organizadas de la siguiente manera. En el primer momento tenemos toda la gran historia deuteronomista que comienza con el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia se les titula Pentateuco y corresponden con lo que en el mundo hebreo se llama la Torá. Iniciamos con el Génesis, inmediatamente después del libro del Génesis, que nos habla de los orígenes, por eso se llama Génesis, ¿verdad? Haciendo alusión a la primera palabra que sale en hebreo, que es Bereshit, Barak, Elohim, es decir, en el principio, en el comienzo, en el Génesis, en el origen, y nos habla precisamente de los orígenes del mundo, del universo, del ser humano. Tiene una cantidad de relatos explicativos, pues que intentan dar razón del origen de los idiomas, de las distintas culturas, del mal, de la libertad humana, de la muerte, el origen del pueblo de Israel, en fin. Le damos el libro del Génesis o de los orígenes. Inmediatamente le sigue el libro del Éxodo, que nos habla de la travesía pues, del pueblo de Israel una vez que se fugan de Egipto a través del desierto y cómo Dios establece con ellos pues, una alianza. Todo ese tema pues, de la alianza, de la voluntad de Dios que quiere constituirse un pueblo, una nación. Inmediatamente después comienza el libro de Levítico, que nos presenta toda la legislación en torno al culto y a lo sagrado, estableciendo pues cómo debe realizarse el culto, cómo deben vestirse los sacerdotes, las distintas ofrendas, todas las prescripciones legales para llevar adelante pues el culto. Inmediatamente viene otro libro, que es el libro de los números, se le llama así por la cantidad de números que están, donde se van haciendo como las distribuciones de las distintas tribus, de las tribus de Israel, que corresponden a los hijos pues de Jacob, de Israel. Y también pues nos presenta algunos aspectos relativos al culto, algunas rebeliones que se han dado, y va fundamental, y también pues tiene como la tarea de ir viendo las distintas incursiones que va haciendo pues Moisés junto con los israelitas en la toma de la tierra de Canaán, toda la zona que se la llama pues la tierra prometida. Y finalmente el libro del Deuteronomio, que completa este Pentateuco. El libro del Deuteronomio no corresponde estrictamente hablando pues a una teología de la Torá, es decir, hay quienes han dicho, bueno, hay varias hipótesis en este aspecto, que dicen que realmente debería haber, más que un Pentateuco, debería haber un Tetrateuco, es decir, la primera historia debería contarse solo hasta el libro de los números. El libro de Deuteronomio sería como una relectura del Éxodo, una actualización. Después del exilio, estamos hablando del siglo VI y V antes de Cristo, después de que sucede pues, el exilio, entonces hay como un intento de retomar la ley, por eso se llama Deuteronomio, es decir, segunda ley. Y hay quienes pues, dicen que debería ser un Tetrateuco. Sin embargo, hay otros que más bien afirman que esta primera historia debería llegar no hasta el libro de Deuteronomio, sino que debería incluir incluso el libro de Josué, cuando entran a la tierra prometida, y estando pues en la tierra prometida, comienzan la distribución tribal, es decir, se reparte la tierra de acuerdo al número de los hijos de cada una de las tribus. Entonces dice que esa historia también forma parte de ese primer núcleo histórico del pueblo de Israel. Entonces habla de un hexateuco, imagínese usted. Y hay quienes van todavía más allá y hablan de un nonateuco. Hexateuco significa 6 primeros libros y nonateuco 9 primeros libros, incluyendo pues en ese caso el libro de los jueces. En fin, hay muchas hipótesis al respecto. La que más ha privado es la hipótesis del Pentateuco, que es la que nosotros fundamentalmente más defendemos. Y sin embargo, pues yo quisiera decirles que
no está tan descabellada pues la idea de hablar de una gran historia deuteronomista que va más allá incluso pues del Pentateuco y que incluye varios libros históricos hasta llegar pues al exilio, ¿sí? ¿Qué pretendieron hacer estos deuteronomistas? Pretendieron defender la imagen de Dios que había quedado cuestionada precisamente porque Dios había prometido que Él sería su pueblo, ellos serían su pueblo y Él sería su Dios y que Él les defendería personalmente. Bueno, ¿qué ha pasado? Que ahora nosotros, después del año 585, nos encontramos en el exilio en Babilonia. ¿Qué pasó? ¿Fue acaso que Dios nos abandonó? Entonces, frente a esa pregunta, ¿dónde está Dios? Dios nos abandonó, Dios no fue fiel a su palabra y a sus promesas, pues la teología deuteronomista intenta defender a Dios y exculparlo y darse cuenta que realmente cuanto ha sucedido es responsabilidad del pueblo de Israel, porque Dios siempre lo dio todo, pero fue el pueblo de Israel quien con sus infidelidades, las transgresiones continuas de la ley, pues se puso al margen de la alianza. O sea, quien rompió la alianza y por lo tanto no tiene derecho a estar reclamando nada ha sido el pueblo de Dios. Entonces ese deseo pues de salvar la imagen de Dios y también debe sentar las bases para la renovación del culto más adelante, pues es precisamente uno de los objetivos fundamentales de la teología de la gran historia deuteronomista. Como le decía, va más allá, pues va hasta el libro incluyendo todo lo que es la monarquía y trascendiendo pues incluso hasta las crónicas. Muy bien, entonces hemos hablado ahorita de un primer momento pues del Pentateuco. Terminado el Pentateuco comienzan otros libros, o sigue la historia otros libros que llamamos libros históricos. ¿Qué nos presentan esos libros históricos? Aquí está la entrada pues a la tierra prometida. Si van revisando pues sus Biblias, ahí tenemos a Josué y nos habla precisamente de cómo se van instituyendo pues las distintas conquistas que se van haciendo. El género que más priva en estos momentos pues es la prosa, de vez en cuando intercalada con algún himno que podamos tener, pero fundamentalmente es la prosa, si van narrando los distintos acontecimientos. Ese es el gran estilo. Y luego también vamos a encontrar pues aquí muchas epopeyas, héroes nacionales, historia de héroes nacionales. Hasta aquí, digamos, en estos primeros libros de la Biblia, ¿cuáles son grandes héroes? Pues tenemos en la antigüedad, tenemos los héroes prediluvianos o patriarcas prediluvianos, es decir, antes del diluvio. Tenemos los postdiluvianos. Luego aparecen los patriarcas, los padres fundamentales, Abraham junto con su hijo Isaac, Jacob, más los 12 hijos de Jacob que constituyen las 12 tribus de Israel. Luego tenemos el gran caudillo que es Moisés, el gran liberador, pues, que aunque es hebreo, se cría y educa como egipcio libre, y por medio de él, de su fuego y de la pasión que tenía, pues Dios se sirve de Moisés para liderar pues una gran epopeya, una gran historia de liberación, de fuga, quizá maximizada pues por las emociones y exacerbada pues por un espíritu que se llama la facultad fabulativa, en la cual nosotros pues hacemos que nuestros héroes sean más heroicos, ¿no?, de lo normal. Entonces, bueno, todo eso va allí. Recordemos que la palabra de Dios nos habla a través de las palabras humanas y utiliza pues las distintas herramientas, se utiliza también los distintos recursos que en ese momento se tenía, así como se utiliza también el orden psicológico y cognitivo de las personas. Entonces, si yo tengo una facultad y yo creo e invento, pues Dios también se sirve de esa capacidad inventiva de la mente humana para ir narrando los hechos, pero habrá siempre una verdad que a veces hay que decantar. Bueno, ¿cuál es de todo lo que se nos dice? ¿Cuál es la verdad verdadera? ¿Cuál es la verdad fundamental? O podríamos decir, ¿cuál es la verdad de salvación? Más allá de todos los adornos que se van poniendo, de todas las historias. Entonces, pues el libro de Josué nos presenta eso, pues esa historia de la entrada y conquista de la tierra prometida. Inmediatamente vamos a tener el libro de los jueces, uno de los libros que desde el punto de vista literal, el contenido es interesante y a la vez un poco tenebroso, porque tenemos unas historias terribles de hechos que sucedieron, y por supuesto que a veces
contrastan pues con una imagen de un Dios benevolente, de un Dios misericordioso. Pero bueno, debemos entender también la etapa histórica que estaban viviendo los jueces en esta etapa pues en la que se va organizando Israel ya en tribus, en pequeños clanes. Los jueces van precisamente a cumplir pues esa tarea de ser como los regentes de cada una de las tribus. Junto con ellos pues tenemos otros libros también de carácter histórico, tenemos la historia de Ruth, tenemos también la historia de Samuel, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, ¿verdad? Vamos prosiguiendo en la gran historia deuteronomista, ¿verdad? Con Samuel se inicia pues todo el mundo de la monarquía, un breve momento la monarquía unificada, un segundo momento ya la monarquía dividida, tras los exabruptos y errores que cometieron tanto Saúl como David como Salomón. A veces quizá uno nada más culpa pues a Salomón porque es lo que nos da el texto, pero realmente todos se equivocaron. Ninguno de los tres reyes, ninguno de los tres monarcas unificados, Saúl, David y Salomón, hicieron su trabajo correctamente. O sea, todos cometieron grandes errores, todos tuvieron grandes pecados, y esos errores y esos pecados pues decantan en unas consecuencias inmediatas, políticas, religiosas, de la propia familia, hasta llegar pues a la ruptura. Visto estos 4 textos que formaban un gran núcleo, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, si seguimos más adelante, pues nuestras Biblias, inmediatamente después de Reyes, las Biblias católicas ponen primero y segundo de Crónicas. Los cronistas narran los paralelos históricos, pero son como una relectura, una reinterpretación post-exílica, esa es la palabra, post-exílica, del retorno de cuando están reconstruyendo pues Jerusalén y están reconstruyendo todo Israel, están intentando hacer una lectura continua de la historia. Esto es importante, ¿por qué? Porque no vamos a conseguir pues en la Biblia una sola interpretación de los hechos. Tenemos una interpretación primaria y después tenemos la reflexión que surge a partir de nuevas teologías, de nuevas posturas teológicas, y esas posturas teológicas surgen ¿dónde? Surgen en la crisis. Las crisis en Israel, las crisis que vive el pueblo de Dios, en las cuales Dios actúa e interviene, les ayuda a ir madurando la conciencia de la acción de Dios en sus vidas y del modo de cómo Dios se va metiendo también en la historia de los hombres y la va conduciendo. Entonces, en primer momento yo puedo tener una idea, pero después de la crisis esa idea puede cambiar, bien sea para mejorarla o simplemente para desecharla. ¿Por qué? Porque hay que aprender a contrastar con la realidad lo que tengo en mi mente. ¿De qué me sirve a mí tener una cantidad de ideas en mi mente, pero si la realidad choca pues con lo que está allí? Continuamos pues en las crónicas, terminadas las crónicas 1 y 2, pues aparecen ya otras historias también históricas como la de Esdras, Nehemías, que son propias de la reconstrucción, de toda la restauración de Israel, y unas historias muy bonitas, incluso con algunas novelas como la novela de Tobit, que es una joya preciosa y les invito a leerla. Hay novelas que se llaman de carácter sapiencial, o sea que no solo son históricas, sino que también tienen como mucho contenido de la sabiduría, pues la historia de Judith. Y así pues culminamos con Judith, con Esther y con el libro 1 y 2 de los Macabeos. Y así nosotros tendríamos ese primer bloque, lo que serían los libros históricos. En la Biblia católica están puestos juntos, es decir, te han puesto todos los libros históricos juntos, y después pues vendría los segundos textos, pues después del primero y segundo de Macabeo. Aquí nosotros nos vamos inmediatamente pues a la literatura, digamos, sapiencial. La literatura sapiencial viene abierta con los 150 salmos, y tenemos otros textos que son de carácter sapiencial. Entonces, ¿de qué nos hablan los libros históricos? Son como una narración, y de hecho el género literario que más priva allí, como le decía, es la prosa, la forma de escribir, el estilo literario, y las sagas, todo lo que sirve con las conquistas,
las epopeyas, los grandes héroes nacionales, que buscan precisamente crear un sentido de la identidad del pueblo y lo hacen en torno pues, a la ley, en torno a la revelación de Dios, en torno a la alianza. Son como los grandes temas que de distintas maneras pues, se van viendo y van vislumbrándose. En la segunda parte, que sería pues, los salmos. En los salmos nosotros tenemos, perdón, la parte de la literatura especial, tenemos los salmos, tenemos el libro inmediatamente pues del Eclesiastés, Eclesiástico, el Cantar de los Cantares, tenemos el libro de la sabiduría, tenemos el libro, el Sirácida eclesiástico, ¿verdad? Forman parte de la literatura conocida como literatura sapiencial, también conocida en la Tanakh como el Ketuvim. Son estos pequeños libritos, opúsculos, que buscan pues universalizar la sabiduría de Israel y presentarla, bien sea a modo de oración. De hecho, vamos a tener uno de los géneros literarios que más va a caracterizar aquí, es el mashal, el proverbio, el dicho sabio. Y junto con el mashal, pues tendremos también los salmos, que son cantos, oraciones, en los que se expresa pues lo más humano del ser humano y cómo Dios le agrada porque el ser humano se dirija de acuerdo a las distintas circunstancias. Por eso tenemos salmos de alegría, salmos de nostalgia, salmos de esperanza, salmos de cuando iban ascendiendo a proclamar al rey, vamos a visitar a Jerusalén, salmos de victoria, salmos de derrota. Es decir, la vida humana se convierte en oración. Y los salmos eran la forma de cómo el pueblo israelita oraba. Es decir, el pueblo israelita recitaba los salmos, no lo hacían así de modo espontáneo, oraciones espontáneas, no, eso nunca ha sido ni judío ni cristiano, esas oraciones espontáneas raras. Lo que sí ha sido judío y ha sido cristiano, los cristianos heredaron pues el modo de orar de los judíos, precisamente la recitación pues de los salmos y la lectura de todos los libros de la sabiduría, que la gran ventaja del libro de la sabiduría, de toda la literatura sapiencial, es que sirve para todas las culturas, o sea, es la universalización del saber de Israel. Y finalmente, de esta primera parte de la Biblia hebrea, tenemos los profetas. Nosotros se le ha dividido como profetas mayores, que son los 4 profetas mayores, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, son los 4 profetas mayores, son mayores en extensión, no importancia. Y luego tenemos el resto de los profetas menores, Sofonías, Habacuc, Oseas, en fin, los pueden ir buscando, ¿verdad? Y en sus Biblias van a ir revisando. Todo ese conjunto de libros nos dan 46 libros, ¿verdad? 46 del Antiguo Testamento de la Biblia judía. Forman lo que llamamos la Septuaginta. Y luego tenemos la segunda parte, que es quizá para nosotros más conocida, que es el Nuevo Testamento, la cual también deberíamos llamar Biblia pues cristiana, o sí, la Biblia cristiana, propiamente dicha. La Biblia católica, toda la Biblia, por supuesto, encierra tanto la Tanakh judía como la Biblia cristiana, que está constituida por 27 libros pequeños. Abren esos libros, los 4 evangelios que nosotros conocemos, inmediatamente le completan a los 4 evangelios un quinto evangelio en su estructura, que le llamamos los Hechos de los Apóstoles. Luego vendrían las cartas, toda la parte epistolar, tanto las cartas paulinas, las que son de puño y letra de él, como las que son de sus hijos. Tenemos un texto que es único en su género, que es los Hebreos, que, como decía mi profesor, no es no es una carta, ni es de San Pablo, ni es a los hebreos. Es realmente pues, un gran sermón, una gran proclamación doctrinal sobre grandes verdades, animando a los cristianos que estaban a punto de desistir por la persecución del primer siglo, o sea, animándoles a que perseveraran en la fe. Luego tendremos pues las llamadas cartas pastorales o católicas, que van dirigidas pues abiertamente ya no a una iglesia en particular, sino pues a todos los cristianos. Tenemos las 3 cartas de la literatura juánica, la primera, segunda, tercera de Juan, tenemos la carta de Santiago, la de Judas, y finalmente pues cerrando, coronando todo, el Apocalipsis. Fíjense que vamos a encontrar en el Génesis y en el Apocalipsis una especie de diálogo que se encuentra el origen y el final de la historia, ¿es verdad? Tenemos allí el Apocalipsis visto pues precisamente como esa recapitulación de todas las cosas en Cristo,
y aparecen pues algunas mujeres, algunos dragones, el pecado vencido, la pureza, la santidad frente al pecado, así como tenemos en el Génesis la historia del origen del pecado, pues en el Apocalipsis vemos la muerte del pecado y el surgimiento de la santidad. ¿Qué otra cosa quisiera decir en estos 5 minutos que nos quedan? Las citas bíblicas hay que comprenderlas. Todo esto pues ha sido organizado en el tiempo para su mayor lectura y ha sido organizado por libros, por secciones, y cada libro está organizado, ¿verdad?, en capítulos y en versículos. El capítulo es el número grande y el versículo es el número pequeño que están allí. Y han sido puestos precisamente ¿para qué? Para facilitarnos pues esa lectura. ¿Quién hizo esa división? Pues por aquí encontramos que en el siglo XVI Robert Estienne dividió el Nuevo Testamento en versículos. ¿Quién exactamente? ¿Y quién le dividió en capítulos? En el siglo XIII, Cassier de la Universidad de París, Stephen Langton lo dividió en capítulos. Entonces, en el siglo XIII se dividió en capítulos y en el siglo XVI se dividió en versículos. Recordemos, eso tiene sus pros y sus contras. ¿Qué es pro y contra? La Biblia todos los textos fueron escritos, pero recordemos que eran rollos, fueron escritos de manera lineal. Es decir, los judíos tenían otra forma de dividir las secciones. Una de esas va a ser la inclusión. La inclusión nos va dando, ¿qué es la inclusión? Pues se toca un tema y se vuelve a tocar ese mismo tema. Entonces es como si, bueno, aquí está el principio y aquí está el final, ¿verdad? Y sin capítulo ni nada, sino simplemente tenían como una unidad literaria. Bueno, eso utilizaban así los judíos. Nosotros de vez en cuando tengamos la oportunidad de hacer una exégesis, vamos a utilizar esa técnica de la inclusión. Bueno, ¿qué significa eso? Que los judíos consideraron, ¿verdad?, que esta era la forma de organizar este texto. También utilizan mucho los judíos la forma concéntrica, es decir, van el texto, hasta que dicen en el centro, pues, lo más importante, y luego pues van así repitiendo la misma temática, de manera que le permitían a uno ubicar pues cuál es el centro de la reflexión que ellos quieren transmitir. O sea, son técnicas que ellos utilizaban. Bueno, nosotros tenemos esta otra, pues lo decía, puede ayudar mucho, pero también puede dificultar, porque puede ser que una unidad literaria comience en otro capítulo, y eso se va a encontrar muchísimas veces en la Biblia, pues, cuando estamos estudiando. ¿Qué otras cosas tenemos pues nosotros en nuestra Sagrada Escritura? Si ustedes se dan cuenta y buscan ahí abajo, vamos revisando aquí la Biblia y nos vamos a encontrar que todos los textos en una Biblia católica tienen siempre un índice, ¿ok? La Biblia tiene un índice. Luego cada libro tiene su introducción. Luego tenemos notas al pie de página que se van dando, notas explicativas. Hay notas que confirman, otro tipo de notas que nos van explicando algunas variaciones que se van dando en el texto. Otras son referencias cruzadas, es decir, cuando se está empleando un término que está en otro libro o en otro, y la referencia cruzada puede ser intertestamentaria, es decir, intratestamentaria es cuando dentro del mismo testamento, e intertestamentaria cuando son, ¿verdad?, distintos testamentos. Supongo ustedes que tengo una referencia en Lucas que se encuentra también en Mateo, que hay referencias o también se les conoce muchas veces como paralelos, y una referencia que está por ejemplo en Juan y que la encuentro en el libro del Éxodo. Entonces una es intratestamentaria y la otra es intertestamentaria. Lo cierto es que si hay algo extraordinario que vamos a descubrir en la Biblia, es que es imposible que no sea palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se va a poner de acuerdo tanta gente en un texto que tiene más o menos, hay quien dice 1200, 1500 años de historia? Es decir, gente que no se conoció, textos que no se conocieron, cómo van a cruzarse entre sí, cómo van a referirse entre sí. Eso es extraordinario. O sea, que eso nos permite ir diciendo que precisamente, aunque tuvo muchos autores, muchos escritores y geógrafos, realmente tiene un solo autor, que es el Espíritu Santo, que a través del carisma de la inspiración pues fue guiando la mente, el corazón y todo lo de los geógrafos para lograr pues un texto tremendamente coherente. Miren, en la Sagrada Escritura, si hay algo difícil de encontrar, es la incoherencia. A veces puede ser que consigamos no incoherencia, sino
alternativas de explicación o de interpretación. Pero si hay algo que sobresale, es que precisamente en la palabra de Dios todo es coherente. ¿Y quién hace esa coherencia? La hace el Espíritu Santo. Obviamente, ninguna persona puede ponerse de acuerdo con tanta distancia para que la palabra de Dios pues, nos hable y nos presente un mensaje íntegro y eficaz. Bueno, con esto terminamos este cuarto capítulo. Espero pues haberles ayudado un poquito a reconocer pues la Biblia. Entonces ya sabemos dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento, Biblia hebrea, Biblia cristiana, organizada por distintas secciones en capítulos y en versículos. Que Dios me lo bendiga, me lo acompañe y tendremos pronto pues vamos a seguir con nuestro curso bíblico. Les animo a hacerlo y a invitar a muchas personas a que continúen también esta formación. Que Dios me lo bendiga y me lo acompañe.